Hola, hola, ¿qué tal amigos? En este video te voy a estar recomendando cuál es el mejor hosting para WordPress que sea barato pero que además tenga excelente calidad. Así que quédate hasta el final de este video y sin más preámbulo comenzamos. Y bueno amigos, vamos directo al grano y voy a estar siendo lo más sincero contigo. Créeme que yo he trabajado con muchas empresas de hosting y de dominio ya hace algunos años, ok. Sinceramente he trabajado también con esta empresa muy famosa que se llama GoDaddy, que yo no te la recomiendo para nada ya que tiene precios bastante caros, pero que además el servicio es muy deficiente, ok. Entonces de entrada yo no te recomiendo trabajar con GoDaddy. Personalmente te recomiendo trabajar con HostGator, ya que créeme que ofrecen un excelente servicio. Ahorita el servicio, lo que es la atención al cliente está mucho mejor, ya que antes era un poco lento, pero ahorita es mucho más rápido. Créeme que HostGator al día de hoy ofrece excelentes precios, pero además cuidando la calidad, que es lo que todos queremos, ok. Entonces si tú te quieres ahorrar bastante dinero pero además quieres cuidar la calidad, te recomiendo ampliamente HostGator. Recuerda que también hay un cupón en el cual tú puedes acceder a un 50% de descuento y te lo voy a estar dejando en el comentario fijado y descripción de este video. Como puedes ver aquí nos aparece este botón que dice 40% de descuento y ahorita voy a estar poniendo el enlace. Ahí ya lo puse, como puedes ver ya te va a marcar aquí que tienes acceso al 50% de descuento. Entonces también es una gran oferta que tú puedes aprovechar, ok. Entonces aquí abajito, como te puedes dar cuenta, tú puedes elegir entre varios planes. Ahora yo te voy a estar recalcando lo más importante y por qué razón me gusta mucho HostGator. Número uno es porque tiene esta parte que te regalan un año de dominio completamente gratis en cualquiera de sus planes, ok. Desde el plan personal hasta el plan turbo te van a estar regalando un año de dominio completamente gratis. Hay otras empresas que sinceramente no lo regalan y te lo cobran, como por ejemplo Hostinger. Como puedes ver aquí estamos viendo el plan más económico y te das cuenta que quizás es un poco más barato, pero aquí nos están marcando que el dominio no te lo dan gratis, ok. Sería a partir del segundo plan que te están dando el dominio gratis. Entonces por eso yo te recomiendo ampliamente HostGator, porque tú desde el plan más económico ya vas a tener acceso al dominio completamente gratis. También otra ventaja amigos de HostGator es esta, de que vas a poder contar con cuentas de correo profesional ilimitadas, ok. También desde el plan más básico vas a poder contar con estas cuentas ilimitadas. Cuando por ejemplo esta empresa de Hostinger, ahí si te das cuenta nos pone que solamente tienes acceso a una cuenta de correo, ok. Como puedes ver también aquí esta nos está poniendo igual solamente 25 cuentas de correo. Y pues este de GoDaddy ni se diga, de hecho aquí no te lo ponen, pero te aseguro que te limitan absolutamente todo, ok. Entonces como te puedes dar cuenta también tiene una gran ventaja, que tú vas a poder crear las cuentas de correo que tú quieras, y créeme que también esa es una gran ventaja que tú vas a poder disfrutar. Ahora amigos, también vamos con otra ventaja también de HostGator, y es que te van a estar dando también el certificado SSL completamente gratis. Igualmente a partir de cualquier plan que tú contrates, el certificado SSL es completamente gratis, cosa que por ejemplo aquí en GoDaddy este certificado te lo cobran bastante caro, ok. Entonces igual no sé si este tenga el certificado gratis, creo que este sí lo tiene, pero créeme que hay empresas que el certificado SSL gratis no te lo dan, ok. Entonces una gran ventaja de HostGator es que te va a estar dando el certificado SSL 100% gratis. Entonces también un punto también para HostGator, que por esta razón también lo recomiendo ampliamente. Ahora otro punto muy importante también antes de pasar a los precios de los planes. Por ejemplo aquí si tú compras lo que es el hosting, recuerda que te van a estar dando un año de dominio gratis. Aquí te están activando esto que se llama protección de dominio activada, ok. Esta protección del dominio es para que tu información no esté pública en internet. Esto es obligatorio que lo tengamos activado, ok.
y como puedes ver HostGator te lo va a estar cobrando en 71 pesos pero por año, lo cual está bastante económico, ya que muchas otras empresas esto te lo van a cobrar bastante caro, te lo digo por experiencia. Entonces una de las cosas también que me gusta de HostGator es que te lo cobra, pero te lo cobra a un precio pues bastante accesible, ok. Entonces igual te lo recomiendo ampliamente. Aquí como puedes ver estamos viendo que sería 37 pesos mexicanos lo que es el plan personal, ok. Sinceramente está bastante económico, prácticamente menos de lo que cuesta un café vas a poder tener tu hosting y tu dominio, ok. Entonces igual como puedes ver son precios bastante competitivos, tú los puedes comparar con otras empresas. Por ejemplo, este cuesta 24.99, pero pues recuerda que no te va a incluir el dominio gratis, entonces al final te va a salir mucho más caro. También por ejemplo tenemos este de Seret que también es un poco más caro. Y por último pues GoDaddy, que pues ya ni se diga, sinceramente también está bastante caro, ok, y que yo no lo recomiendo porque créeme que el servicio es muy deficiente, ok. Entonces amigos, como puedes ver, sinceramente el plan personal tiene excelente precio. Yo siempre recomiendo este plan emprendedor porque sinceramente tiene todo lo necesario para que tú puedas comenzar, ok. Recuerda que para contratar cualquier plan simplemente le das clic aquí en contratar ahora, te va a mandar a esta ventana donde aquí tú tienes que poner tu dominio, ok. Vamos a ponerlo, vamos a eliminar este del carrito. Aquí te va a aparecer que pongas tu dominio porque te van a estar dando pues un año de dominio gratis. Lo ingresas aquí, le das clic en buscar y tienes que esperar para saber si está disponible. Ahí como puedes ver si está disponible, le das clic en adicionar dominio y como puedes ver aquí ya te deja activado esto de protección del dominio, ok. Y listo, sinceramente ya no tienes que hacer nada más. Aquí a mi derecha te aparece el cupón y te aparece el total de tu pedido. Sinceramente es bastante económico. Ya por último clic donde dice continuar con la identificación y aquí te tienes que crear la cuenta, ok. Después de que rellenes esto te va a mandar para que tú puedas realizar tu pago. Yo te recomiendo pagar con PayPal o con tarjeta de crédito o débito, ya que te lo van a estar activando mucho más rápido. Entonces amigos, sinceramente si tú quieres comprar un hosting barato y de calidad para WordPress, te recomiendo ampliamente HostGator. Créeme que no te vas a arrepentir, ya que sinceramente yo llevo mucho tiempo trabajando con ellos y créeme que no he tenido ningún problema. Recuerda que cualquier duda me puedes escribir un comentario, también por ahí te dejo el cupón en el comentario fijado en la descripción de este video para que puedas acceder al 50% de descuento. Nos vemos en el próximo video.